En el libro de Hechos, capítulo 19. Hoy día damos inicio entonces a esta serie que es sobre el Espíritu Santo. Y el tema que vamos a tratar hoy es ¿quién es el Espíritu Santo? En cierta ocasión había un maestro de quinto grado que le preguntó a sus alumnos y les dice... a sus alumnos les pregunta y le dice si alguno de ellos era capaz de explicar la electricidad. Uno de sus alumnos, un muchacho, se levantó la mano y el maestro le preguntó: ¿Cómo explicarías la electricidad, Jaimito? Él se llamaba Jaimito. Y dice que entonces Jaimito, cuando se levantó, se rascó la cabeza un momento, pensó y luego le dijo al maestro: anoche lo sabía, pero esta mañana se me olvidó. El maestro movió la cabeza con tristeza, dirigiéndose a toda la clase, a todos los alumnos, y dijo: ¡qué tragedia! La única persona en el mundo entero que ha logrado saber qué es la electricidad, se le olvida. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. En estos últimos años, la gente ha hablado y ha escrito más sobre el Espíritu Santo que sobre ningún otro tema religioso, con excepción del ocultismo. Y esto ha ocurrido en gran parte por la influencia de lo que es el movimiento carismático, que ha sido denominado la tercera fuerza de la cristiandad, junto con lo que es el catolicismo y el protestantismo. Y hablar, enseñar o predicar acerca del Espíritu Santo es un tema muy vasto, del cual conocemos muy poco. Sin embargo, creo que Dios nos ha dejado su palabra y nos ha revelado todo cuanto nos hace falta a cada uno de nosotros. Durante estas 9 semanas que vienen, estaremos estudiando este tema. Y creo que muchas preguntas van a surgir a nosotros, muchas preguntas van a venir a nuestras vidas, por lo cual, escuche bien, le invito a que ponga atención, a que vuelva a escuchar nuevamente la enseñanza durante la semana, a que pueda tomar notas. Y hermanos, si tiene alguna pregunta acerca de la enseñanza, de la predicación, anótela, y que entonces... usted conoce a los hermanos del consejo, puede acercarse a ellos y preguntarle: hermano, ¿qué significa esto? ¿O qué quiso tratar de decir la enseñanza cuando dio eso? Anote sus preguntas. Amén. Así que si usted tiene una pregunta, anótela y puede acercarse a los hermanos del consejo y preguntarles: a ver, ¿qué es esto? Para dar inicio entonces a esta serie debemos entonces formularnos desde el comienzo una pregunta muy fundamental, y es: ¿quién es el Espíritu Santo? Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, llamando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, el resumen de esta enseñanza, muy corto: Espíritu Santo, te necesitamos. ¿Puede decirlo usted después de mí? Espíritu Santo, te necesitamos. Amén. Y vamos a ver esos 6 puntos que están ahí. Hay un comentarista llamado Stanley Romenhopper que dice: la doctrina del Espíritu Santo es al mismo tiempo la más central y la más descuidada de la fe cristiana. Es la más central en el sentido de que todo en los evangelios está energizado y motivado por y a través de su agencia. El Nuevo Testamento, como lo señala un comentarista, es preeminentemente el libro del Espíritu Santo. Esto puede ser expresado incluso más dramáticamente, mientras que se nos puede, entre comillas, permitir pecar contra Jesucristo,
El pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. No obstante, mientras el cristianismo es así tan firmemente neumocéntrico, o sea, Espíritu Santo céntrico, como cristocéntrico, la doctrina ha permanecido como periférica a lo largo de la mayor parte de la larga historia del pensamiento doctrinal. Ahora, para poder entender mejor quién es el Espíritu Santo, debemos de explicar o debemos demostrar quién o qué no es el Espíritu Santo. En muchas ocasiones, a lo largo de toda la historia, muchas personas, millones de personas alrededor del mundo han discutido y han debatido sobre lo que es el Espíritu Santo. ¿Es una persona? ¿Es una fuerza impersonal? ¿Es una energía especial o un poder sobrenatural? ¿Es Dios o es la creación de Dios? Y para esto entonces quiero que comencemos viendo, analizando qué dicen ciertas religiones, ciertas posturas, distintas sectas e incluso denominaciones respecto al Espíritu Santo, pero que son herejías. Amén. En esta primera enseñanza vamos a tener, hermano, mucha información. Así por eso le pido que esté atento, porque vamos a tener mucha información y muchos versículos bíblicos. La próxima semana ya entraremos de lleno a lo que es esa obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. Y quiero comenzar viendo, hablando, qué dicen que es ciertas religiones, qué es el Espíritu Santo, pero también vamos a refutar por la Biblia que están equivocados. No nos vamos a detener a explicar lo que dicen las religiones, sino que simplemente vamos a mostrar qué es lo que ellas hablan. Y vamos a hablar de un personaje llamado Arrio. Este personaje vivió en el siglo IV, del 309 al 333 después de Cristo. Es considerado como el primer testigo de Jehová. No que en ese tiempo ya existía, no existía todavía esa secta, pero se le consideraba así por ciertas opiniones heréticas sobre la persona de Cristo, y esas opiniones reflejan mucho lo que los testigos de Jehová enseñan en este tiempo. Él enseñó que el Espíritu Santo es una energía ejercida por Dios. Fausto Socino vivió en el siglo XVI, ya en el tiempo de la Reforma Protestante. Él fue el fundador de lo que finalmente vino a ser el unitarismo, una secta antitrinitaria. Enseñó que el Espíritu Santo es la energía que procede eternamente de Dios. Esto era Fausto Socino. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, en su libro llamado Dios es veraz o Dios veraz, esto es su documentación y publicaciones doctrinales de ellos, dice: el Espíritu Santo es la fuerza invisible activa de Dios Todopoderoso que mueve a sus siervos a hacer su voluntad. Eso está en la página 108 de su libro. Otro libro llamado La verdad que lleva a la vida eterna propaga el siguiente error diciendo: Él llevó a cabo la creación no con las herramientas que usa el hombre, sino por medio de su Espíritu Santo, que es su fuerza activa invisible. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová, y eso está en la página 20 de ese libro. Pero también en el mismo libro, ellos dicen, en cuanto al Espíritu Santo, la así llamada, y ponen entre comillas, tercera persona de la Trinidad, ya hemos visto que no es una persona, sino la fuerza activa de Dios. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, tal como Juan estaba bautizando con agua. Y así entonces, como el agua no es una persona, el Espíritu Santo no es una persona. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Amén. Mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos tiempos. Ellos enseñan que Jesucristo fue un pequeño bebé, como lo hemos sido todos nosotros, creció hasta llegar a ser hombre y fue lleno de una sustancia divina o fluido
llamado Espíritu Santo. Eso está en la clave de la teología de Parley Pratt en la página 38. También está la ciencia cristiana. Es un movimiento de esta manera, la ciencia cristiana. Ellos tienen la grotesca idea de que la ciencia cristiana es el Consolador Santo. Lo dice en la página 227 y dicen el Espíritu Santo es la ciencia del cristianismo, en la página 351, en su libro La Ciencia y Salud de Mary Baker Eddy, que es la fundadora de ese movimiento llamado ciencia cristiana. Y tenemos ahora el cristadelfianismo. Cristadelfianismo es una religión también. Enseña que el Espíritu Santo no es Dios y no es una persona distinta al Padre, sino el poder o energía radiante e invisible del Padre. Niegan absolutamente la deidad de Jesús. Dicen que Jesús fue un hombre y nada más que un hombre, el mejor de todos, pero sigue siendo hombre, no Dios. Esto es el cristadelfianismo. Ahora, con la próxima que viene, es gente un poquito más cercana a nosotros y es el pentecostalismo unicitario. Creo que ahí está mal escrito, pero es unicitario, no unitario, unicitario. Dice, su doctrina central es que Jesús es el Padre y a su vez el Espíritu Santo. Hay un Dios que se revela a sí mismo en diferentes maneras, es decir, hay un Dios que se reveló como el Padre en el pasado, después se reveló como el Hijo cuando vino como hombre y después se reveló como Espíritu Santo. Eso es lo que enseñan ellos. Esta enseñanza ha estado vigente durante siglos de una u otra forma como el modalismo, así se conoce esta corriente, y enseña, como decíamos, que Dios se ha revelado en tres modalidades de formas en diferentes momentos, a veces como el Padre, a veces como el Hijo y otras como el Espíritu Santo. El modalismo fue condenado como algo herético en el siglo II, o sea, como una herejía. En el siglo II, la iglesia cristiana declaró el modalismo como algo herético. Y, hermano, tengamos cuidado con esto, porque las personas que son de esa línea del pentecostalismo unicitario no son nuestros hermanos. Están en una iglesia hereje, en una herejía, y eso es la realidad. ¿Por qué? Porque hay doctrinas, hermano, que son de segundo y tercer orden, que podemos tolerar que haya tal vez algunas diferencias entre nosotros. Pero hay doctrinas que son de primer orden y que esas doctrinas no son negociables. Y negar que Dios es un Dios en tres personas es negar la verdad bíblica. Y eso es una herejía. Por más que canten los mismos himnos que nosotros, que dancen o que hablen lenguas, son iglesias herejes. Ahora, todas estas religiones, estas sectas y estas denominaciones, entre otras, hablan de que el Espíritu Santo no es Dios. Hablan de que es una fuerza impersonal, de que es una energía, de que es algo místico, de que es cualquier cosa que viene y que tal vez entra en nosotros o nos toma y entonces sentimos algo, unas buenas vibras, pero todo esto es falso. Ahora, estas solo son algunas, porque hay muchas. No las vamos a presentar, hermano, porque no acabaríamos hoy día. Pero entonces, ya que entendimos un poco, ya que vimos un poco lo que estas herejías dicen, con esto vamos entonces a responder a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Y empezamos diciendo entonces que el Espíritu Santo es una persona. La doctrina de la personalidad del Espíritu Santo es fundamental y de gran importancia, y negarla equivale a negar su real existencia. El Espíritu Santo tiene los atributos que corresponden a una persona, y esto está muy claro en la Biblia, en las Escrituras. Ahora escuche bien, el Espíritu Santo tiene atributos de una persona. Tiene los atributos de una persona. ¿Por qué a veces sucede
que no podemos entender eso? ¿Por qué no podemos entender que el Espíritu Santo es una persona? Y es que a veces hay gente, o muchas veces nosotros, asociamos el concepto de persona igual ser humano. Y hay un problema ahí. No podemos decir que una persona es igual a ser humano. Si bien es cierto, todos los seres humanos somos una persona. Pero cuando hablamos de persona, estamos hablando de que para que un ser sea considerado una persona, tiene que poseer 3 atributos indispensables, los cuales se conocen como los atributos de personalidad. Número 1, capacidad cognitiva. ¿Qué significa eso? Cognitiva es mente, intelecto, capaz de pensar, de razonar. Número 2, capacidad volitiva. ¿Qué es volitiva? ¿Qué significa? Es voluntad. Toma decisiones por sí mismo, tiene una voluntad. Y número 3, debe tener capacidad afectiva. ¿Qué significa eso? Tiene sentimientos, tiene emociones. Amén. ¿Estamos bien? Quiere decir que todo ser que cumpla con estos 3 atributos de personalidad puede claramente decirse que es una persona. Entonces, vamos a ver por medio de la palabra, hermano, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad cognitiva, volitiva e intelecto. Un comentarista o un autor llamado Jack Cottrell, en su libro La fe una vez dada, dice esto: la Biblia describe al Espíritu Santo como una persona en todo sentido de la palabra. Esto puede verse en varias maneras. Para empezar, en la Biblia, un ser espiritual es por naturaleza un ser personal. No hay tal cosa como un ser un espíritu impersonal. Amén. Número 1, capacidad cognitiva. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Dice así la palabra de Dios. Y de igual manera, escuche, el Espíritu, ¿qué dice? Nos ayuda. Ahora ponga atención, porque cada vez que usted encuentre la palabra Espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede. ¿Por qué? Porque el Espíritu, hay un intelecto en él para poder desarrollar una intercesión por nosotros. Ahora, no sé si usted piensa que un ser no pensante podría hacer una súplica ante Dios por nosotros. No sé si ahí la silla donde usted está sentado podría decirle: Señor, por favor, ayuda a mi hermanito que está aquí. ¿Cree usted eso? No. Versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe ¿cuál es la intención de quién? Del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que hay un conocimiento, hay una mente, hay algo que conoce los pensamientos, conoce nuestras necesidades. ¿Y qué hace entonces? Eleva una oración o súplicas ante Dios Padre por nosotros. 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo tiene entonces la capacidad de ¿qué? De escudriñar, de indagar, de investigar. Y eso es una capacidad cognitiva, porque tiene conocimiento. Ahora, una fuerza impersonal, un fluido, no puede escudriñar su corazón ni mi corazón, si fuera una fuerza o una energía. Pero el Espíritu Santo dice que todo lo escudriña,
conoce los pensamientos. ¿Por qué? Porque Él mismo tiene pensamientos. Él tiene una mente, tiene un intelecto. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta aquí? Capacidad volitiva, voluntad. 1 Corintios 2:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En el texto, en el contexto de este versículo de 1 Corintios 12 está hablando de los dones. Y dice que el Espíritu reparte a cada uno, se refiere a los creyentes, en particular como Él quiere, de manera que hay una voluntad, hay un poder de decisión. El Espíritu Santo entonces toma decisiones porque dice: ¿saben qué? A ti te voy a capacitar con un don, a ti te voy a capacitar con otro, y así va repartiendo como Él quiere. Ahora, aquí ponga atención, porque debemos de tener cuidado que no es lo mismo dones que fruto. No es lo mismo dones del Espíritu que fruto del Espíritu. Y más adelante veremos el tema de lo que son los dones y el fruto del Espíritu. Pero entonces hay una capacidad volitiva, porque el Espíritu Santo es quien entrega y reparte los dones según como Él quiere. En otras palabras, según su voluntad. Una fuerza, una energía no tiene voluntad, actúa por lo que es, simplemente es una fuerza. Usted mira las luces que están aquí. Estas luces alumbran cuando ¿qué? Cuando la energía eléctrica llega a ellas. Pero la energía eléctrica no llega sola. Se requiere de que alguien accione el interruptor para que entonces la energía llegue y las bombillas alumbren y se produzca la luz y podamos ver. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7. Dice así: y atravesando Frigidia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, una vez más, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero, ¿qué dice? El Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo le dijo a los apóstoles que estaban ahí, le dijo: no, a ese lugar ustedes no van. ¿Qué significa eso? Una decisión. El Espíritu Santo toma una decisión, le dice a Pablo y a sus colaboradores, le dice: ustedes no van para allá, no es mi voluntad que ahora ustedes vayan. Y entonces dice que el Espíritu Santo se los prohibió, no se los permitió. Eso es una capacidad volitiva, capaz de tener voluntad. Amén. Muy bien, capacidad afectiva, es decir, sentimientos y emociones. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El apóstol Pablo llama a los creyentes de Éfeso y les dice: no contristar o no entristecer al Espíritu Santo. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo se puede entristecer. Pero si es una fuerza o una energía, no se puede entristecer. Pero como es una persona, entonces podemos concluir que Él tiene emociones, tiene sentimientos y que Él puede entristecerse, contristarse cuando nosotros no tenemos la actitud correcta delante de Dios. Santiago 4:5 dice, Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oiga bien, esto es interesante. ¿Cómo el Espíritu Santo nos anhela celosamente? Eso quiere decir que eso nos muestra un sentimiento, nos muestra una emoción. ¿Por qué? Porque Él no quiere, hermano, que nosotros nos vayamos a buscar otras cosas. Él nos quiere para Él. ¿Por qué? Porque Él, en los versículos anteriores, dice que Él nos selló.
Nosotros le pertenecemos a Él, a Dios. Y si nosotros no andamos como tiene que ser, entonces dice que Él se pone celoso. Ahora, algunas personas pueden decir, oye, pero el celo es malo. Y no. Lo malo es cuando el celo nos controla. Ahí es pecado. Es como hablar de la ira, del enojo. Uy, el hermano se enojó. Uy, qué pecado. Pero la palabra dice, airaos, pero no puedo enojarme. Claro que puede enojarse. El problema es que cuando el pecado viene es cuando el enojo entonces toma control de mi vida. Y lo mismo es el celo. Amén. Ahora, para reafirmar aún más la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo, podemos agregar también que las Escrituras siempre utilizan pronombres personales para el Espíritu Santo. No habla de algo, no habla de una cosa, no habla de eso, habla de Él como pronombre personal. Y lo hace no de forma poética, sino en textos narrativos y didácticos. ¿Qué significa eso? En una forma poética, hermano, yo podría decir aquí, aún en la oscuridad, la luna alumbra mi caminar, y ella me da seguridad. Ah, salió, ¿verdad? Ella, refiriéndose a la luna, es un nombre personal, pero es algo poético, porque ella no es una persona. La luna no es una persona. Entonces, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, usa un pronombre personal. No es un pasaje, no en un pasaje poético, sino en pasajes narrativos y didácticos. Es decir, habla de Él, porque estamos hablando de una persona. Si usted habla de una persona, o usted quiere decirme que alguna tal persona le hizo algo o algo pasó, ¿cómo dice usted? ¿Dice él o dice eso? Eso me miró feo. ¿Verdad que no? Usted dice, él me miró feo. Esa no me saludó. No decimos así, ¿verdad? No, a ver. Parece que a veces sí, ¿verdad? No, hermano, no diga eso. Ella no me saludó. No es esa cosa, es ella. Amén. Pero en la Biblia utiliza pronombres personales para dirigirse al Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, oiga, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ponga atención, mire cómo el Espíritu Santo está hablando ahí, como una persona. Dice, apartadme. Está hablando como persona, o sea, a ellos apártenlos para mí, dice el Espíritu Santo. Una fuerza no puede decir, apártenme a tal persona. ¿Verdad que no? Y ahí el Espíritu Santo está hablando como una persona, porque dice, apártenme para mí. Juan capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, está hablando Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, que dice, Él dará testimonio acerca de mí. No eso dará testimonio, sino Él dará testimonio acerca de mí. Está hablando de una persona. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, una vez más, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, oiga, de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Mire qué interesante. Habla de que Él nos va a guiar y después habla de que no hablará de su propia cuenta y después dice que todo lo que Él oyere. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo no habla de su propia cuenta, o sea, va a hablar pero no de su propia cuenta.
sino de todo lo que oyere del Padre. Una fuerza no habla, una energía no habla. ¿Quién habla? Una persona. ¿Amén? ¿Usted es una persona? ¿Amén? Dígame pues, amén, diga. Una persona habla y dice, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Ahora, con todas estas pruebas, creo que tenemos claro entonces que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es una esencia, sino es una persona. De manera que si eso ya está claro en nosotros, la siguiente pregunta es entonces, si es una persona, pero es una persona y nada más que una persona, ¿es una persona como usted y como yo, es como usted y como yo? ¿O será que también es una persona distinta en el sentido de que es parte de la deidad de Dios? Y entonces el siguiente punto es, el Espíritu Santo es Dios. Y quizá para algunos podrán aceptar y decir, bueno, sí, yo pensé que era una fuerza, una energía, unas buenas vibras, pero ok, ahora yo entiendo que es una persona, pero no es Dios, solamente Dios es Dios, o el Hijo es Dios, pero el Espíritu Santo es el enviado de Dios. Pero nosotros, hermano, creemos por las Escrituras, porque ellas nos declaran en una forma muy clara y muy concluyente que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo posee atributos exclusivos de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y oiga, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le dice: Ananías, Zafira, la mentira que ustedes han hecho lo hicieron al Espíritu Santo, pero después, unas frases, unos versículos después, dice que esa mentira no fue contra los hombres, sino contra Dios. Pedro declara entonces la deidad del Espíritu Santo como parte de lo que Dios es, de tal manera que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene atributos que solo Dios tiene, por lo cual, si los tiene, entonces es Dios. Otro ejemplo, el Espíritu Santo es eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante, y oiga, el Espíritu eterno. Observe que Espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, lo que quiero que veamos en este versículo es que el autor de Hebreos está hablando de que el Espíritu Santo tiene eternidad. ¿Quién es el único que es eterno? Dios. No hay ningún otro ser en el universo que tenga eternidad, sino solo Dios. Y aquí Hebreos, el autor de Hebreos, está hablando del Espíritu que dice eterno. Amén. ¿Sí estamos bien? Amén. Otro atributo exclusivo de Dios: omnipresencia. ¿Qué significa eso? Omnipresencia, que está en todos lados, en todas partes. Salmo 139, 7, 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
el salmista nos declara que no tiene a dónde irse, no tiene dónde esconderse del Espíritu de Dios. De manera que el salmista nos está enseñando que el Espíritu de Dios es omnipresente, un atributo que es exclusivo de Dios, por lo cual si el Espíritu es omnipresente, decimos que el Espíritu es Dios. Otro atributo, omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que todo lo sabe, todo lo conoce. Una vez más, 1 Corintios 2, 10, 11 dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces, claramente nos habla que un ser que tiene omnisciencia, es decir, que todo lo conoce, es Dios. Por tanto, el Espíritu Santo, que todo lo escudriña y sabe y conoce los pensamientos de Dios, es también Dios. Amén. Un atributo exclusivo de Dios, por lo cual decimos que el Espíritu Santo es Dios. A lo largo de todo el Nuevo Testamento encontramos también nombres y títulos del Espíritu Santo. Todos nombres que tienen que ver con su deidad. Ahora, no los vamos a nombrar, pero no vamos a leer todas las citas, hermano, porque les aseguro que no saldríamos de aquí hasta las 5 de la tarde. Y creo que si me tardo un poquito más, me van a dejar solo. Pero dice, ¿cómo es llamado el Espíritu Santo? Bueno, empezamos por Espíritu Santo, Tito 3:5, Juan 7:39. También es llamado Espíritu de vuestro Padre, Mateo 10:20. Espíritu de Dios, Mateo 12:28. Espíritu del Señor, Lucas 4:18. Espíritu de verdad, Juan 14:17. Espíritu de vida, Romanos 8:2. Espíritu de adopción, Romanos 8:15. Señor, 2 Corintios 3:17. Espíritu de su Hijo, Gálatas 4:6. Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19. Espíritu que nos fue dado, 1 de Juan 3:4. Espíritu eterno, Hebreos 9:14. Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. El Espíritu, Juan 7:39. El Consolador o Paraclito o Paracleto, Juan 14:16. Ahora, ponga atención aquí, por favor. No se trata que existen todos esos espíritus. Por favor, no vaya a pensar eso. Uy, los hermanos tienen un montón de espíritus. No, no es eso. No hay todos esos espíritus. Son formas distintas que es llamado el Espíritu Santo, o títulos que tiene. Espíritu Santo, de Dios, de Cristo, eterno, de verdad, de gracia, de gloria, el Consolador, de santidad. Todo eso y más aún es el Espíritu Santo. Entonces, si es Dios, el Espíritu Santo, si Dios es Dios y Jesús también es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿hay 3 dioses entonces? Próximo punto, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios que es en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No solo afirmamos bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios, sino que además es la tercera persona de la Trinidad en perfecta armonía con el Padre y con el Hijo. De manera que el Espíritu Santo es parte de la deidad. Ahora, hay religiones y sectas que niegan esto, pero es una verdad tan profunda dentro de la palabra de Dios y tan irrefutable que, hermano, tienen que torcer la Escritura de una manera exagerada para justificar el hecho de no creer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Amén? Uno de los momentos más claros que la Biblia muestra en donde vemos la Trinidad en acción es en el momento del bautismo de Jesús. Mateo 3, 16, 17 dice, y Jesús, ponga atención aquí, si tal vez nunca lo había notado, pero dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma
y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo se hace visible en forma de paloma. La voz que testifica del cielo es el Padre. ¿Por qué? Porque habla del que se estaba bautizando, era su Hijo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que en ese momento ahí estaba encarnado en cuerpo humano. Jesús estaba en la tierra en ese momento en su cuerpo como hombre, y Jesús, después que fue bautizado, dice, subió del agua, y dice que los cielos fueron abiertos y vio. ¿Quién vio? Jesús. Jesús vio, o sea, la segunda persona de la Trinidad está hablando que vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, Jesús está en cuerpo humano, ve el cielo y ve a la tercera persona de la Trinidad descendiendo sobre él en forma de paloma. Y mire lo que dice el versículo siguiente, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién puede llamar hijo a alguien? Un padre. Amén. De manera que la primera persona de la Trinidad en el cielo, con voz audible, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el Padre. Y ahí vemos entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo descender. Amén. Ahora, muchos tienen un concepto errado, que a veces piensan de que el Espíritu Santo estaba inactivo antes, a lo largo de la historia o a lo largo del Antiguo Testamento, y que recién el Espíritu Santo aparece en Pentecostés, en el inicio de la iglesia. Hay gente que dice que tal vez el Espíritu Santo estaba como descansando, estaba esperando su turno por muchos siglos, años, y que hasta que vino Pentecostés y aparece ahí el Espíritu Santo. Y no, el Espíritu Santo siempre ha estado presente como parte de la deidad y obrando en la creación. Vamos a ver algunos acontecimientos. La creación en el inicio de todo, Génesis 1:2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí está el Espíritu Santo en la creación. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahí preste atención a la palabra hagamos. No dice voy a hacer, sino dice hagamos, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos en plural. ¿Quién habló en plural? Dios, un Dios. Y sé que a veces esto en nuestra mente no cabe, no lo podemos comprender en su plenitud. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra mente es limitada. No podemos entender una verdad tan profunda, pero sí podemos quedarnos con esto. Un Dios que es uno, porque es uno, siempre es uno, pero hablando en manera plural, porque son tres. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora, el Espíritu Santo también lo vemos obrando en distintos hombres del Antiguo Testamento. Fortaleció a gente en el Antiguo Testamento para llevar a cabo la voluntad que él quería. Por ejemplo, vemos a Sansón. Las obras de Sansón dice que fueron hechas cuando el Espíritu del Señor vino con poder sobre él. Jueces 14:6 dice: y el Espíritu de Jehová, hablando del Espíritu Santo, vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vamos a ver el obrar del Espíritu también en José. Génesis 41:38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Lo vemos en Gedeón, Jueces 6:34.
Entonces nuevamente el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y así a lo largo del Antiguo Testamento lo vemos en David, lo vemos en los profetas. Cuando dicen el Espíritu del Señor vino sobre mí, lo dice Isaías, Jeremías y demás profetas. Porque el Espíritu Santo estaba obrando, estaba trabajando desde siempre. El Espíritu Santo lo vemos obrando también para que Jesús fuese concebido por la Virgen María. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como sombra, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros sabemos y entendemos que María no tuvo relaciones sexuales con ningún hombre, sino que ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puso la vida en el vientre de María. Vemos al Espíritu Santo también obrando durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Lucas 4:1 y 2 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Oiga, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, para su ministerio. Y a veces nosotros pensamos que nosotros podemos hacer las cosas sin la ayuda del Espíritu Santo. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahí mismo en Lucas capítulo 4, pero ahora versículo 16 al 21 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, oiga, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Escuche. Eso que leyó Jesús lo profetizó Isaías 700 años antes. Y ahí Jesús les dice, hoy esto que acabo de leer de Isaías, escrito hace 700 años atrás, hoy se está cumpliendo frente a sus ojos. Él tenía el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, oiga, guiándolo en su ministerio. Hermano, dándole ese poder, capacitándolo. Y hermanos, a veces, cuidado con nosotros, hermano, cuidado con la arrogancia que a veces tenemos. Si Jesús mismo fue guiado en su ministerio por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Todos nosotros. Y sobre todo, hermanos, los que tenemos responsabilidades, los que debemos de predicar la palabra, los que tenemos un cargo, los pastores, los que cantan. A veces nos subimos aquí y ni siquiera hemos pasado 30 minutos, no al día, a la semana, buscando la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Pero nos creemos los mejores. Y yo canto bonito y muy afinado y lo hago bien. Y nos olvidamos del Espíritu Santo. Jesús mismo fue guiado por el Espíritu en su ministerio terrenal. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, oiga bien, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este versículo lo leímos antes y no explicamos antes a lo que se refería.
porque solamente quería mencionar lo que era la eternidad del Espíritu. Pero hay que explicar que aquí está hablando, el autor de Hebreos está diciendo que Jesús fue capaz, oiga bien, de llegar a la cruz gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Pero nosotros queremos caminar la semana sin ni siquiera levantar nuestras manos, sin ni siquiera orar o tan siquiera leer la Biblia, porque somos los buenos, somos los mejores, somos alfarero. Oiga, Jesús no necesitaba la ayuda del Espíritu Santo porque Jesús es Dios, pero en su humanidad la necesitó, porque en su humanidad estaba limitado como lo estamos nosotros. Usted es humano, ¿verdad? Necesita ayuda, necesita fuerzas. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, ¿por quién? Por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. O sea, Jesús se ofreció como cordero para el sacrificio con la ayuda del Espíritu eterno. Wow. Hermano, qué tremendo es esto. Qué maravilloso lo que ha hecho y lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero quiero que repita usted conmigo: Espíritu Santo, diga, te necesito. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el nuevo pacto. Si bien es cierto que el Espíritu siempre ha estado presente, lo acabamos de ver desde la creación, pero también es cierto que en el tiempo antiguo el Espíritu Santo no moraba en los hombres, sino que venía solo temporalmente y los capacitaba para realizar ciertas labores especiales. Pero después del sacrificio de Jesús en la cruz, esa restricción terminó. De manera que hoy el Espíritu Santo, oiga, está presente en nosotros y nos ha hecho su habitación, hermano, cumpliéndose así la promesa del Padre y del Hijo. Ahora, le pregunto, y usted medite en esto, medite. ¿Quiénes son más bienaventurados? ¿Los discípulos que caminaron con Jesús o nosotros ahora? Bravo, nosotros. Si a veces hay personas que dicen, bueno, qué tremendo, qué espectacular, qué maravilloso hubiera sido caminar con Jesús, estar con Jesús. Pero fíjese que en ese tiempo de los discípulos, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. Por eso el Señor Jesús les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y en ese tiempo de sus discípulos, Jesús era el que consolaba y ayudaba a sus discípulos. Pero ¿qué pasaba con la gente que no estaba en la región donde estaba Jesús? No podía recibir consolación. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en un cuerpo, no se podía desplazar. Pero hermano, ahora usted y yo, hermano, tenemos al Espíritu Santo. Todos los creyentes alrededor del mundo lo tienen habitando dentro de ellos y son, oiga, son consolados, guiados, embestidos de poder, llenos. Y eso se cumplió cuando la iglesia en Pentecostés, y hoy nosotros tenemos a Dios a través de su Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. A su nombre, gloria. Ahí está el Espíritu Santo. Pero oiga, si Jesús estuviera hoy día con nosotros, si no se hubiera ido desde el siglo I hasta hoy día, si Jesús estuviera allá en Jerusalén, en Judá o en cualquier parte del mundo, si queremos estar con Jesús, tendríamos que viajar a ese lugar, ir a Israel o donde quiera que esté, hermano, y no sale tan barato ir allá, ¿eh? Tendríamos que estar en una lista, hermano, de quizás de millones de creyentes en el mundo que querrían estar con el Señor y tener aunque sea 5 minutos con Él. Hermano, quizás la agenda de visitas
de Jesús estaría ocupada por los próximos 5 años. Y entonces el Señor nos podría recibir 5 minutos solamente. Pero como Jesús se fue, envió al Consolador, usted y ahora, en el instante, hermano, doblamos nuestras rodillas y estamos frente a Dios, hermano, sin viajar, sin gastar dinero, sin esperar años, sin restricción. Estamos con Él porque habita en nosotros. A su nombre sea la gloria. Él está morando en cada uno de nosotros. ¿Cómo se cumplió esto? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu nuevo es nuestro espíritu, porque está con minúscula. O sea, cambia nuestro espíritu muerto en delitos y pecados y pone un espíritu que está vivo, nuevo. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu Santo era una promesa que era para el futuro. Dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Para ellos era una promesa en el futuro, pero ellos no la alcanzaron a vivir. Pero mire lo que dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso ellos lo recibieron, escucharon, pero no lo pudieron vivir. El Espíritu Santo no lo pudieron vivir porque era una promesa para el futuro. Pero entonces llegamos al libro de los Hechos, Hechos 2, 14, 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por ¿quién? El profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Desde el día de Pentecostés, cuando estaban los 120, y de ahí en adelante se cumplió la promesa del Padre de que el Espíritu Santo ha venido a hacer morada en el corazón de cada creyente, cada uno de nosotros. Eso, hermano, es glorioso. Eso es maravilloso. Somos bienaventurados, somos privilegiados, hermano, de tener al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Está en nosotros. El Señor Jesús lo dijo en Juan 16:7. Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo: ¿saben qué, muchachos? Yo voy a ser sincero con ustedes. Me tengo que ir. Y les conviene que yo me vaya. Dice que los discípulos se entristecieron. Dijeron: no, Señor, pero ¿cómo es que te vas a ir? No te vayas, por favor, estamos tan bien contigo. Pero Jesús les dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y hoy día, como decíamos antes, si queremos estar junto a Dios, tendríamos que ir a un lugar específico, estar en una lista de espera, porque si Jesús estuviera aquí, tal como vino a la tierra, con un cuerpo humano, estaría disponible solo en un lugar. Pero dijo Jesús: yo a la verdad os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero mire el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuándo se cumple eso? Cuando Jesús muere. Al tercer día resucitó y luego durante 40 días estuvo todavía aquí en la tierra, y después durante esos 40 días asciende a los cielos, hermano, se va de esta tierra con su cuerpo humano glorificado, y de ahí en adelante, la semana siguiente viene la fiesta de Pentecostés, y ahí están todos los 120 reunidos, y el Espíritu Santo viene sobre esa gente, sobre esa iglesia, a hacer morada en los creyentes, en los que comenzarían la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y de ahí en adelante eso se mantiene hasta hoy y se mantendrá hasta el día que la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Eso es glorioso, eso es maravilloso. A su nombre. Quiero terminar con este punto. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y esto, hermano, es nada más así por encima que lo vamos a hablar, es una pincelada, porque a partir de la próxima semana entraremos de lleno a los temas. Y lo invito una vez más a que escuche de nuevo la enseñanza. Lo invito también a que se conecte los días viernes, porque los días viernes estaremos completando aún más lo que hablamos hoy. Pero solamente quiero leer algunos conceptos. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué hace en nuestras vidas? Nos convence de pecado, Juan 16:8. Nos regenera, Juan 3:6. Nos santifica, 2 Tesalonicenses 2:13. Nos guía a toda verdad, Juan 16:13. Nos enseña todas las cosas, Juan 14:26. Nos da poder para testificar, Hechos 1:8. Nos consuela, Juan 14:16. Nos hace libres, Romanos 8:1 y 2. Nos ilumina, 2 Corintios 3:12, 18. Nos concede dones, 1 Corintios 12. Produce en nosotros frutos, Gálatas 5:22, 23. Intercede por nosotros, Romanos 8:26. Y nos da testimonio de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Mire la maravillosa obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, esté atento, preste atención a todas esas enseñanzas que vamos a tener, este alimento espiritual durante los próximos domingos. Hay muchas cosas que son muy importantes y es que estaremos hablando durante estas nuevas semanas. Veremos la regeneración del Espíritu, la iluminación del Espíritu, el bautismo del Espíritu, la santificación en el Espíritu, la llenura del Espíritu, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y quiero cerrar con esto. El Espíritu Santo es maravilloso. Es la tercera persona de la Trinidad. La obra que Él hace en nosotros es gloriosa. Y esta serie es muy necesaria, porque es muy importante cuando podemos ver que el Espíritu Santo, hace una obra gloriosa en el creyente. Todas las cosas que dijimos son obras que el Espíritu hace y que está haciendo en usted y en mí, si lo tenemos. Él las hace. Si no tenemos esas evidencias, Él no está en nosotros. Hoy día hay una tremenda confusión han torcido, tergiversado, porque hoy es muy fácil pensar y atribuir a que la gente está llena del Espíritu Santo porque da unas vueltas, porque pega unos gritos, porque se tira al suelo, porque hace cosas físicas externas. Y tomamos eso como evidencias del Espíritu Santo.
Pero cuando hablamos de fruto, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de llenura, muchas veces no hay nada de eso en la vida de los creyentes. Ay, pastor, se arruinó la enseñanza. Tan bonita que la traía, pero aquí la arruinó. Pero es importante. Y se lo digo en el amor del Señor, hermano. Prepárese, porque algunos se van a enojar. Algunos se les van a caer las creencias que tenían del Espíritu Santo, los paradigmas. Algunos conceptos errados que teníamos van a ser removidos. Pero algo tenga muy claro. Aquí no vamos a hablar nada que sea de nosotros. Vamos a hablar palabra de Dios con una correcta interpretación y sobre todas las cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Juan 16:14 dice: Jesús, Él dice, el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué significa? Que la labor del Espíritu Santo, una de sus labores es glorificar al Hijo. O sea, cuando usted y yo, hermano, vamos en nuestra oración, en nuestro momento de búsqueda de Dios y decimos: Espíritu Santo, te necesito, te amo, eres hermoso, eres maravilloso. Es hermoso decírselo, porque es verdad. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos dice: mira a Cristo. Mira a Cristo. ¿Por qué? Porque yo he venido a glorificar a Cristo. Jesús dijo: Él me glorificará a mí. El Espíritu Santo siempre nos apunta a la persona de Cristo. A veces hay gente que se queda y hace un podium, un altar, y pone ahí al Espíritu Santo por debajo de las otras dos personas de la Trinidad. Y eso también es complicado. Pero cuando vemos lo que realmente hace el Espíritu Santo, como Jesús decía: Él me glorificará a mí. El Espíritu Santo, hermano, no nos va a llenar de emociones, ni de convulsiones, ni de risas santas, ni cosas extrañas que se le atribuyen al Espíritu Santo, pero que no son más que fuego extraño. El Espíritu Santo de verdad apunta a Cristo. Yo he venido a glorificar a Cristo. Mira a Cristo, mira a Cristo. Yo estoy aquí. Sí, yo soy el Paracleto, el Consolador, pero mira a Cristo. Y cuando hacemos eso, cuando hacemos lo que el Espíritu Santo dice, mira a Cristo, y entonces miramos a Cristo, nos encontramos que Cristo nos dice: mira al Padre, mira al Padre. Y ahí tenemos la Trinidad.